¿Qué tal, estimados alumnos? Continuaremos con la clase de polígonos, con sus propiedades y aplicaciones, pero antes haremos un pequeño repaso en el siguiente video. Los polígonos. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Para que lo entendáis mejor, observad cómo esta línea recta se va convirtiendo en una línea poligonal. Es decir, va formando varios lados y al final se cierra. Pues bien, esto que veis es un polígono. Fácil, ¿no? Un polígono está formado por varios elementos. El lado es cada uno de los segmentos que forman el polígono. El vértice es el punto en el que se unen dos lados. Y el ángulo es el espacio formado entre dos semirrectas que se unen en un punto. Hay gran variedad de polígonos y por eso los clasificamos de varias maneras. La primera clasificación que podemos hacer es si son polígonos regulares o irregulares. Un polígono es regular si todos sus lados y sus ángulos son iguales. En estas imágenes lo podéis ver. Todos estos polígonos son regulares porque todos sus lados y sus ángulos son iguales. En cambio, estos polígonos son irregulares porque no todos sus lados y sus ángulos son iguales. Otra manera de clasificar a los polígonos es por el número de lados que tengan. Los polígonos que tienen 3 lados se llaman triángulos. Los que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros. Los que tienen 5 lados, pentágonos. Los que tienen 6, hexágonos. Y así muchísimos más. Ahora vamos a descubrir los polígonos que se esconden en estas imágenes. Observadlos bien. ¿Veis algún polígono? ¡Muy bien! Como podéis ver, las pirámides, las velas del barco, estos edificios y los paneles de las colmenas donde las abejas hacen dulce miel tienen forma de polígonos. Ahora, para que no se nos olvide, vamos a recordar lo más importante. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Un polígono está formado por varios elementos: lado, vértice y ángulo. Los polígonos son regulares si todos sus lados y ángulos son iguales. Y los polígonos son irregulares si todos sus lados y ángulos no son iguales. Los polígonos también se pueden clasificar por el número de lados que tengan. Si tienen 3 lados, son triángulos. Si tienen 4, cuadriláteros. Si tienen 5, pentágonos. Y si tienen 6, son hexágonos. Pues ya hemos conocido a los polígonos. Son interesantes, ¿eh? Habíamos dicho entonces que un polígono es una figura geométrica limitada por segmentos de recta denominados lados, y en donde el extremo de un segmento es el origen de otro. También tiene 3 o más lados. Los lados tienen extremos en común no colineales. Los lados del polígono se intersectan por sus extremos. Los polígonos en nuestra vida diaria. Los polígonos pueden ser encontrados en grandes edificaciones, también en nuestros hogares, en la naturaleza, en nuestro salón de clases, en construcciones o en nuestros útiles. Primera propiedad: suma de los ángulos internos de un polígono. La suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono es 180 por n menos 2, siendo n el número de lados, como en el pentágono que vemos a continuación. 180 por 5 menos 2 es igual a 540 grados. En el siguiente ejercicio de aplicación nos piden calcular la suma de los ángulos interiores del siguiente hexágono. Ya que n es igual a 6, diremos que la suma de los ángulos interiores es igual a 6 menos 2 por 180. Entonces diríamos que 4 por 180 es igual
a 720 grados como suma de ángulos interiores. Segunda propiedad. Número de diagonales de un polígono. El número total de diagonales que se puede trazar en un polígono es igual a n por n-3 sobre 2, como en el ejemplo que lo podemos ver a continuación en el pentágono. 5 por 5 menos 3 sobre 2 es igual a 5 diagonales. En el siguiente ejemplo nos piden calcular el número de diagonales del siguiente hexágono, siendo 6 igual a n, o número de lados, diríamos que 6 por 6 menos 3 sobre 2 es igual a un total de 9 diagonales. Tercera propiedad. Número de diagonales de un polígono desde un vértice específico. A partir de un vértice de un polígono se pueden trazar n menos 3 diagonales, siendo n el número de lados, como vemos a continuación. En el siguiente ejercicio de aplicación nos piden calcular el número de diagonales que se puede trazar desde el vértice A. Siendo n igual a 6 por ser un hexágono, diríamos que 6 menos 3 es igual a un total de 3 diagonales que se pueden trazar desde el vértice A. Suma de los ángulos exteriores de un polígono. La suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono siempre será 360, como vemos a continuación. La suma de los 5 ángulos externos de este pentágono da 360. Determina la suma de los ángulos exteriores de los siguientes polígonos. En primer lugar, aquí tenemos a un triángulo que tenemos como ángulos exteriores a 147, 181 y 132. La suma de ellos da 360. A su vez, tenemos al pentágono en el costado con 111 grados, 41 grados, 55 grados, 110 grados y 43 grados como ángulos externos. Entonces, esta suma también nos da 360, corroborando la teoría anterior. La quinta propiedad es el número de triángulos interiores que se pueden trazar a partir de un punto interno. Al unir un punto interior cualquiera con los vértices se obtiene n triángulos. Quiere decir que se puede obtener el mismo número de triángulos como número de lados tenga el polígono que podamos ver.